Saludos. En esta clase vamos a discutir los aspectos del laboratorio, de la práctica, especialmente identificación de los tejidos conectivos, que a esta fecha es un contenido ya discutido en sus teorías, y aquí vamos a concentrarnos en los aspectos de la identificación. Esos tejidos conectivos, primero, recordar que pueden estar asociados a diferentes funciones como sostén, soporte, protección, permitir la nutrición de algunas estructuras avasculares. Dependiendo, igual pueden hacer la formación de estructuras esqueléticas. Todo esto dependiendo de su tipo y de sus características microscópicas. Tejido conectivo, en términos general, va a estar compuesto, todos los tejidos conectivos, por una serie de componentes que más o menos son constantes y que van a variar en proporción de un tejido a otro. Estos componentes son las células, fibras y una matriz. Las células podemos clasificarlas en dos grandes categorías. Algunos autores tienen una tercera categoría, por eso las presentaré así. Las células fijas, que son propias del tejido conectivo, y estas células pueden ser o estarán aquí de manera permanente. Incluyen las células mesenquimáticas primitivas, adipocitos, fibroblastos, células elásticas, estrelladas, fibras, células reticuladas, y son las responsables de producir el tejido conectivo como tal. Otro grupo de células que se denominan células migrantes, que son fundamentalmente las células del sistema circulatorio, que temporalmente pasan al tejido activo, y unas células que se han descrito como residentes, es decir, células que originalmente no eran propias del tejido conectivo, llegaron y se quedaron establecidas ahí. Estas, en el caso particular de los histocitos o macrófagos. Las fibras, que se pueden dividir en fibras elásticas, reticulares y colágenas, van a estar en el tejido conectivo en proporción variable. Una matriz extracelular que tiene sustancia fundamental, agua y proteínas, como proteínas de moléculas de adhesión y otras tantas. Esto es la composición básica de todos los tejidos conectivos. Esto es solo para recordar y ponernos en la misma sintonía, no con fines, ya esto ha sido discutido en sus diferentes teorías. La clasificación de los tejidos conectivos es fundamental, que la clasificamos en tejidos conectivos generales o tejido conectivo propiamente dicho y tejidos conectivos especializados. Los tejidos conectivos generales incluyen el tejido mesenquimático, el mucoide, el tejido conectivo laxo y denso, que a su vez el denso se puede dividir en dos formas, regular e irregular, que analizaremos en breve. Los tejidos conectivos especializados, esto se debe a que por diferentes razones estos tejidos presentan una terminación, una diferenciación histológica muy específica que le permite hacer funciones particulares. Estas incluyen el hueso, que tiene dos maneras, dos formas, hueso compacto y hueso esponjoso, el cartílago, que a su vez hay tres tipos, hialino, elástico y fibroso, y la sangre, que es otro tejido conectivo especializado. Existen otros tipos de tejidos conectivos especializados, que vamos a, en los fines de esta práctica, utilizar esos ejemplos. Entonces, cuando analizamos los tejidos conectivos, como lo vimos en esta clasificación, vamos a fundamentalmente ubicarnos en el primero de ellos. Aquí, un segundito. Bien, aquí estamos observando ahora mismo una microfotografía de un tejido conectivo embrionario. También algunos autores le denominan mesenquimático.
Este tejido conectivo es propio encontrarlo durante la vida embrionaria. eh, Generalmente para estudiarlo se examinan restos de abortos donde nosotros podemos observar estos tejidos conectivos. Tiene fundamentalmente células que son poco diferenciadas. Aunque esta clasificación no se utiliza aquí, nosotros vamos a recordar que este tejido corresponde a los tejidos conectivos generales y de los que son de tipo embrionario. Pero esa clasificación no la discutiremos. Nos concentraremos en que este tejido conectivo va a presentar estas células poco maduras en una matriz extracelular abundante, si estas células poco diferenciadas, algunas ausadas como esta que estamos observando acá. Como le dije, lo encontramos en los restos, en los componentes embrionarios, y este tejido conectivo se diferenciará hacia los diferentes tejidos conectivos posteriores. Tejido conectivo siguiente, que también corresponde a los embrionarios, pero este en particular es el tejido conectivo mujer. Hay dos lugares fundamentales donde nosotros podemos identificarlo. Podemos encontrar ese tejido en la pulpa del diente, también lo podríamos encontrar en el cordón umbilical, específicamente en una estructura que cuando se observa un cordón umbilical en fresco rodea los componentes vasculares. Es una estructura mucoide que se denomina gelatina de Wharton. Aquí podemos encontrar este tejido conectivo que se caracterizará por usar a matriz extracelular abundante con aspecto mixoide gelatinoso, en la cual encontramos algunas células mesenquimáticas primitivas como esta que estoy señalando, células ausadas, células estrelladas. Estas células son células mesenquimáticas muy primitivas. Los tejidos conectivos son dos de carácter embrionario. Bien, de los tejidos conectivos extraembrionarios, el primero que estamos observando acá es el tejido conectivo laxo. Lo podrían encontrar en algunos textos muy antiguos que se le denominaba aerolar. Esto debido a que los primeros autores que observan el tejido entendían que estos grandes espacios que se ven, que estoy marcando, que se ven blancos, transparentes, eran aire. Por eso lo de aerolar era como tejido rodeado de aire. No. Entonces, este tejido conectivo se va a caracterizar porque sus componentes, y de ahí el nombre laxo, están muy separados uno de otros, lo que hace que hayan grandes espacios y una matriz extracelular muy suelta, fluida, en la cual no es compacta. Este tejido conectivo lo podemos encontrar fundamentalmente en la lámina propia del epitelio gastrointestinal, donde va a permitir, al ser tan laxo, tan poco compacto, ser atravesado fácilmente por las sustancias que se movilizan en estas estructuras. Tejido conectivo laxo. El tejido conectivo denso es nuestro siguiente ejemplo. Por el contrario a lo que acabamos de ver, es un tejido conectivo cuyos componentes se encuentran muy empaquetados, con escasa sustancia y escaso espacio entre ellos. El tejido conectivo denso, como que es este que estamos observando, tiene dos posibles formas. Una que es denominada denso regular, la cual se caracteriza porque todos sus componentes se encuentran alineados en un eje, se ven organizados en un mismo sentido. Es propio de estructuras como las aponeurosis y los tendones. Este tejido conectivo se asocia precisamente a estas funciones, a la elasticidad sobre todo, y lo vamos a encontrar en los lugares que acabo de mencionar. El tejido conectivo denso y regular es un tejido conectivo que se caracteriza porque sus componentes ya sabemos que están densamente empaquetados,
pero se encuentran en múltiples direcciones de manera irregular, como su nombre lo indica. Si vemos esta parte, las fibras y células tienen una orientación. En esta otra parte, en esta zona central, tienen una orientación distinta. En este extremo, lo mismo. En cada una de estas áreas, la organización de este tejido es diferente. Esto le va a conferir la capacidad de resistencia a la tracción. Es propio encontrarlo en lugares como, por ejemplo, en este tejido conectivo lo podemos encontrar en la dermis reticulada, en la piel, donde hace esta función. Estos son uno de los ejemplos. Bien, el tejido conectivo especializado. Entonces tenemos que los tejidos conectivos especializados van a incluir el tejido adiposo o la grasa. Este se divide en dos subtipos: la grasa parda y grasa amarilla o blanca. Eso se debe a cómo se observan estos tejidos en fresco, pero fundamentalmente, histológicamente, lo podemos subdividir en un tejido o adiposo unilocular, que es el que observamos. Y esto se debe a que cada uno de estos adipocitos, esta célula que estoy marcando, presentar en su citoplasma una gran vacuola que va a desplazar el núcleo hacia la periferia y ocupará prácticamente todo el citoplasma, quedando solo un reborde escaso, esto que estoy señalando, de rosado, que se tiñe, es el citoplasma. Entonces, estos adipocitos que estoy señalando, todo esto blanco estaba ocupado por una vacuola de lípido que durante el proceso histotecnológico se perdió, pero queda obviamente el lugar, y este borde que corresponde al citoplasma, este borde, y el núcleo que está aplastado y comprimido hacia la periferia. Esto se denomina grasa unilocular o tejido adiposo unilocular. También se le conoce como grasa blanca. Existe una otra forma llamada grasa parda, y esto por el aspecto que tiene. Lo vamos a encontrar que su núcleo se encuentra desplazado o en el centro, con múltiples vacuolas de lípidos en el interior del citoplasma. Esta grasa es, en el caso de los humanos, es escasa. Aparece en los fetos, en los recién nacidos, en la región dorsal, en la región perirenal, en estas áreas, en el peritoneo, y obviamente en otras especies no humanas. En la mayoría de los animales que tienen capacidad de hibernar vamos a encontrar esa grasa parda, pero nosotros estamos concentrados en la especie humana. La grasa es un tejido conectivo, Bien. El otro tejido conectivo que vamos a ver es el hueso. El hueso, que a su vez se puede dividir en dos formas. El hueso compacto, que es el que estudiaremos en detalle, y el hueso esponjoso. El hueso compacto está constituido por una unidad estructural funcional que es la osteona. Si observamos en esta microfotografía, estas estructuras que tienen una forma redondeada, concéntrica, en donde encontramos este canal vascular que estoy señalando, un canal vascular central que se denomina conducto de Havers. Alrededor de este conducto de Havers vamos a encontrar láminas concéntricas de osteocitos, que en estas células que se observan acá, estos son los núcleos. Estas células van a sintetizar una matriz en la cual ellas mismas quedan contenidas. Y ese conducto vascular central es el conducto de Havers. Las láminas, los osteocitos dispuestos de manera concéntrica que quedaron mineralizados en esta matriz constituyen una osteona. Esta es una osteona, esta que está al lado es otra, y así sucesivamente. Cada una de las que estoy marcando es una osteona, que es la unidad. Esto es en menor aumento donde podemos observar
Existe un conducto que no se puede observar en estos cortes, que es el conducto de Bowman. Este conducto tiene una disposición horizontal, bien horizontal. Ese hueso, el hueso compacto, si nosotros tomamos un segmento de un hueso, por ejemplo un hueso largo, vamos a encontrarlo en la parte cortical del hueso, bien. La parte cortical del hueso es la responsable de este. Nosotros también vamos a utilizar nuestra referencia de siempre para mostrar, para continuar, para mostrar con el hueso, bien, la otra forma de hueso, ¿no? Como ya les comento, este es el ejemplo del hueso compacto. La siguiente forma de hueso es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es el que vamos a ver en breve. Bien, este hueso se va a caracterizar este hueso que estamos observando acá. Esta es una sección de un hueso esponjoso. Este hueso se encuentra en general hacia la parte medular del canal y especialmente en los huesos largos donde nosotros podemos encontrarlo. Este hueso nosotros vamos a encontrar que se dispondrá en espículas, estas espículas o astillas de hueso, y este hueso hacia la parte central, bueno, en esa espícula tiene un revestimiento donde vamos a encontrar osteoclastos generalmente, aunque ahora vamos a discutir un poquito más de estas células. Y en estos espacios que se ven vacíos, en este caso, vamos a encontrar habitualmente médula ósea ocupando estos espacios. Este es un ejemplo de un hueso compacto, perdón, esponjoso. El compacto es el que acabamos de ver y está hacia la cortical. Si ese es un corte transversal de un hueso, en esta zona, ese es periósteo. Esta es la corteza donde encontramos el caso anterior, el hueso compacto, esta zona que está acá, y esta zona central es del canal medular, es el hueso que ya acabamos de ver, el esponjoso. Bien. El siguiente tejido conectivo especializado es el cartílago. El cartílago, que va a tener una función, varias funciones, va a permitir a formar estructuras definidas, esqueléticas, por ejemplo, en órganos como la tráquea, el pabellón auricular, la inserción, articulación de algunos huesos, como el caso de las costillas al esternón, pero también tiene otras funciones, como por ejemplo permitir o la cohesión de articulaciones sinartrósicas como la sínfisis del pubis o los discos intervertebrales o las superficies suaves de fricción en las superficies con gran movilidad, como la conexión de los huesos largos de los miembros inferiores. Tenemos tres tipos fundamentales de cartílago. Estos tres tipos de cartílago incluyen el cartílago hialino, y el primer nombre, hialos, es que porque su matriz da un aspecto que parece cristal. Para los fines de identificación, nosotros vamos a esta lámina que corresponde al cartílago hialino, vamos a ver esta matriz extracelular abundante que se denomina, o sea, que es la que confiere el nombre. Luego, sus células, los condrocitos, se van a agrupar en nidos de entre 3 a 4
condrocitos como este o cualquiera de los que están aquí en, en estos nidos que denominamos condroplastos, estas cisternas donde se encuentran estos condrocitos que son los responsables de la producción de la propia matriz. Este es un tejido, este es el cartílago hialino. El tejido, el otro próximo, es el tejido conectivo elástico. Es una matriz muy parecida, pero esta matriz va a tener dos características fundamentales, que es dentro de la matriz y en el pericondrio, nosotros vamos a encontrar mezclado con el tejido conectivo, la matriz, los condrocitos, fibras reticulares, fibras elásticas. Estas fibras elásticas requieren una tinción especial para nosotros poder distinguirla. Vamos a buscarla. Esta tinción especial va a permitirnos observar mejor el cartílago elástico. Vamos a ver, aquí ya la tenemos. Ok. Momentos para que esto pueda cargar. ¿Cuánto fregaste? Ok. Ese cartílago, tanto aquí en el pericondrio como dentro de la matriz, está mezclado con esas fibras elásticas, lo cual le confiere una capacidad de elasticidad extra a este tipo de cartílago. Y nuestro tercer tipo de cartílago, es el cartílago fibroso, el cual va a permitir, como les decía en principio, una superficie de alta resistencia. Lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis, donde va a conferir. ¿En qué se caracterizará? Por la presencia de una abundante matriz extracelular que fibrosa, de tejido fibroconectivo, mezclado con estas células que están dispersas o a veces en pequeños grupos que son condrocitos. Esto es el cartílago. Y luego tenemos el otro tejido conectivo especializado, que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado y cumple con todos los requisitos de un tejido conectivo especializado. Esa sangre, si yo tomo una gota de sangre y la extiendo sobre una lámina, vamos a un pobre objeto y hago esta lámina, vamos a poder observar lo que vemos en esta pantalla. ¿Qué observamos? Un tejido fluido, líquido, que tiene un componente que obviamente ya aquí no lo podemos ver, que es líquido, que es el plasma, y un componente de células. Ojo, aquí nos vamos a referir a células, pero en realidad el término más apropiado es elementos formes, ya que de los 3 elementos que hay aquí, 2 no pueden ser técnicamente considerados células, ya que no tienen núcleo. Bien, pero indistintamente a veces se le dice células. Estos elementos formes son los eritrocitos. Vemos aquí una gran cantidad de ellos. Son un disco bicóncavo con un núcleo o un área central más clara. Este disco, este eritrocito,
Nosotros podemos cuantificarlos clínicamente, tanto en su cantidad como en sus características. Especialmente podemos medir su volumen y eso se refleja en los laboratorios cuando nosotros hacemos un hemograma y tiene un componente llamado VCM, volumen corpuscular medio, se refiere al volumen en 3 dimensiones de esta estructura, de estas estructuras. Y eso nos sirve para clasificar las anemias en caso de que el paciente lo tenga, en que si esa anemia está acompañada de eritrocitos que son de tamaño normal, de tamaño más pequeño a lo normal o de tamaño más grande a lo normal. Eso es muy importante para la clasificación de las anemias. Esos eritrocitos es un componente y aquí vamos a ver otro componente. Entre estas estructuras pequeñas, como esta que estoy marcando, o esta que es marcado acá, o esta, son las plaquetas, que son el resultado de la fragmentación a nivel de la médula de los megacariocitos, estos fragmentos que están implicados en el proceso de coagulación. Igualmente, en el hemograma, nosotros lo podemos contar, lo podemos medir en su tamaño. Y aquí tenemos, en esta parte central, un linfocito. Bien, los linfocitos, que son estas células, las verdaderas células, un linfocito. Aquí tenemos un neutrófilo. Por la forma del núcleo vamos a identificar que este neutrófilo tiene un núcleo fragmentado, lobulado, un lóbulo, 2 lóbulos y 3 lóbulos, unidos por una fila hilo de cromatina. Eso es un linfocito, un neutrófilo completamente normal. Aquí tenemos uno cuyo núcleo es no está segmentado, pero el núcleo tiene forma de riñón. Esto no está bien definido, podría ser una banda, pero podría ser un monocito, pero no es relevante en este caso. Aquí otro linfocito. Entonces, esto es sangre como identificación. En el tejido conectivo existe otra célula que generalmente se menciona como de la sangre, más no es parte de la sangre, que son los mastocitos, anteriormente denominados células cebadas. Estos, estoy marcando, estas células son responsables de varias funciones, pero en el contexto patológico son responsables de una gran parte de los procesos alérgicos, ya que la degranulación de ellos va a liberar algunas sustancias. Esos gránulos son activos a nivel del vaso sanguíneo, a nivel del músculo liso, y algunos como la histamina, por ejemplo, y son responsables de esas manifestaciones anafilácticas. Nosotros vamos a encontrar que esos son propios del tejido conectivo. En el tejido conectivo vamos a encontrar estos mastocitos. Bien, estos mastocitos, como están aquí, una abundante cantidad. Entonces, este contenido que estamos viendo hasta este momento es parte del tejido conectivo.